el capítulo de probabilidad. Para entender un poco lo que es la probabilidad, primero vamos a hacer un repaso fugaz de algunas definiciones importantes, como por ejemplo lo que es un experimento. Decimos que un experimento es simplemente cualquier cosa que medimos u observamos. Esas cosas que medimos pueden ser deterministas, que son aquellos que tienen un resultado exacto y que siempre yo voy a poder saber qué resultado va a tener. Y un resultado aleatorio o un experimento aleatorio mejor son aquellos experimentos que yo no puedo determinar con exactitud cuál va a ser su resultado. Los ejemplos más sencillos que siempre traen los libros tienen que ver, por ejemplo, con lanzar una moneda, lanzar un dado. Si yo lanzo un dado, yo no puedo saber con exactitud qué número va a salir. Pero sí puedo saber que me puede salir o el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 6 hasta el 6. Pero no puedo con antelación saber exactamente qué número va a salir. Ese tipo de experimentos se llaman experimentos aleatorios. Y aquellos experimentos que tienen un resultado exacto y que yo puedo determinar con exactitud qué va a salir o qué resultado va a tener, eso es un experimento determinista. Una vez que yo defino eso, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de fenómenos aleatorios. Si tiramos dados a si tiramos una flecha, mejor un arco, y quiero atinar a este punto rojo, yo no sé si lo voy a atinar, si no, si voy a caer en la parte gris, en la parte azul, en la parte negra, no tengo idea. Si lanzo una moneda, no puedo saber con exactitud si me va a salir cara o cruz. Si lanzo el dado, tampoco. No puedo saber con exactitud qué resultado voy a tener. Todos estos experimentos se llaman experimentos aleatorios. Y los determinísticos o los experimentos determinísticos son aquellos que yo puedo saber con exactitud el resultado que voy a tener. Por ejemplo, aquí la Tierra gira alrededor del Sol. Yo sé que eso tarda exactamente un año, 365 días. Por lo tanto, eso es un fenómeno determinista porque yo ya sé con exactitud el resultado que voy a tener. Cualquier fenómeno físico, caída libre, lanzamiento horizontal, todos los fenómenos que tengan una fórmula o una ecuación matemática que me permita determinar con exactitud el resultado, eso es un fenómeno determinista. Porque yo acá voy a saber cuánto vale la gravedad, cuánto es esta distancia, el alcance X, la altura de la cual se deja caer. Entonces, sabiendo esos datos, yo voy a poder calcular con exactitud el alcance que tiene o el tiempo que tarda en hacer eso. Eso es un fenómeno determinístico, porque yo lo puedo saber con exactitud, ¿está bien? Un resorte, la energía estática en un resorte o cosas así, cosas que tengan que ver con una ecuación, una fórmula matemática, me permite determinar con exactitud el resultado. Fenómeno determinístico. Lo que nosotros, digamos, queremos analizar en el capítulo de probabilidad son justamente los fenómenos aleatorios. Es decir, aquellos que yo no sé con exactitud qué resultado van a tener. Y para eso me va a servir la probabilidad. La probabilidad me va a servir a mí para que yo diga, ah, esto puede ocurrir con tanto por ciento de confianza. Esto puede ocurrir con tanto por ciento de efectividad. Creo que alguien quiere entrar, así que dejo un ratito para darle acceso. Ahí llegó Alexander. Ok. Bueno, seguimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito definir? Ya dijimos que lo que yo o lo que nos interesa en el curso de probabilidad son aquellos experimentos que son aleatorios. Para cada experimento yo tengo que definir lo que vamos a denominar espacio muestral, que según el libro que leamos, ese espacio muestral se puede simbolizar con los símbolos de omega o S mayúscula. Entonces yo veo, sea el conjunto S o sea el conjunto omega, se está refiriendo al espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral?
es el conjunto de todos los resultados posibles que tiene un experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ¿cuáles son mis resultados posibles? Y el resultado posible es que salga 1, que salga 2, que salga 3, hasta 6. Ese conjunto que tiene los resultados posibles se llama espacio muestral. Y ese espacio muestral es finito cuando tiene una cantidad finita de resultados posibles y es infinita cuando yo no puedo numerar todos los resultados que puedo obtener. Dentro de cada espacio muestral vamos a estudiar lo que vamos a denominar un evento o un suceso. Un evento o un suceso es una parte de este espacio muestral a la que yo le quiero asignar probabilidad. ¿Qué quiero decir? Voy otra vez con el ejemplo sencillo del dado. Tiro un dado, me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuál puede ser un evento? Un evento es que me salga el número 4. Número 4 es una parte de este espacio muestral. Y lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga 4, por ejemplo. Entonces, como es un fenómeno aleatorio, lo que yo quiero al final es asignarle una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que salga eso? Por lo tanto, definiciones importantes. Espacio muestral, conjunto de todos los resultados posibles. Evento o suceso, una parte de este espacio muestral que es la que yo quiero estudiar. Por ejemplo, se lanza dos dados. Si nos fijamos en esta, eh, en esta gráfica, fíjense que les puse aquí, le llamé I al lanzamiento de un dado. Con un dado yo puedo tener de resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del otro dado que está aquí en la X, también puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si yo lanzo el dado una vez, puede ocurrir que, por ejemplo, el primero me salga 5 y el segundo me salga 1. Por lo tanto, todos estos círculos que están aquí son resultados posibles. Si yo me ubico aquí, en esta esquina, ¿qué está simbolizando este círculo aquí? Está simbolizando que en uno de los dados obtuve 6 y en el otro dado también obtuve 6. Por lo tanto, mi espacio muestral, ¿cuántos resultados posibles tiene? Y si contamos esto, tenemos en total 36 resultados posibles. ¿Por qué? Insisto, cada círculo representa el número que salió en cada dado. Aquí salió 5, aquí salió 5 también. Por lo tanto, esto que está aquí, espacio muestral, conjunto de todos los resultados posibles. Y aquí estamos listando este espacio muestral, S, 36 resultados posibles. El primer resultado podría ser que me salga 1, 1, que me salga 1, 2, que me salga 1, 3, 1 en el primer dado, 3 en el segundo dado y así sucesivamente. Tengo 36 posibilidades, por lo tanto. De eso, que aparte de que yo tenga que listar el espacio muestral, yo puedo pedir, por ejemplo, el evento de que, ¿cuál es la probabilidad de que la X sea igual a la Y? Traducción, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer dado y en el segundo dado me dé el mismo resultado? Entonces, yo miro aquí los resultados posibles y si me ubico aquí en el primer círculo, esta es una respuesta posible. Porque acá sale 1 en el primero, sale 1 en el segundo. Si yo empiezo a contar todos aquellos eventos donde la X es igual a la Y, voy a contar estos. ¿Está bien? Porque aquí es 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta 6, 6. Entonces, contamos cuántos éxitos tenemos aquí. O sea, cuántos cumplen con esta condición de que sean iguales. Y veo que son 6. Por lo tanto, digo, la probabilidad de que este evento ocurra es 6 de 36. 36 era el total, en 6 de ellos se cumple esta condición y esa es la probabilidad. Un sexto al simplificar.
Entonces, la probabilidad se define simplemente como la cantidad de éxitos dividido el total de elementos del espacio muestral. Otro ejemplo. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la X sea más pequeño que la Y, que la X sea más pequeño que la Y. Eso está marcado aquí. Son todos los elementos donde el valor de la X es menor al valor de la Y. Veo que hay en total 15 de 36 y ese es, al simplificar, la probabilidad de ocurrencia, 5 de 12. Lo mismo, otro ejemplo, si yo quiero que la suma entre X más Y me dé 4, por ejemplo, que en un dado salga 3 y en el otro dado salga 1, la suma que me dé 4. Entonces yo analizo y veo que hay 3 posibilidades de un total de 36, 1 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Establecimos el experimento. ¿Cuál era el experimento? Se lanza 2 dados. ¿Por qué es un experimento aleatorio? Porque yo no puedo saber con antelación qué resultado va a tener. Aleatorio, por lo tanto. Y además de eso, lo que a mí me interesa finalmente, luego de obtener el espacio muestral, es que yo pueda definir la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Entonces aquí el evento es que sean iguales. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? 1/6. ¿Cuál es la probabilidad de que lo obtenido en un dado sea menor a lo obtenido en el otro dado? 5 sobre 12. ¿Cuál es la probabilidad de que sumando las cantidades que salen en los dos dados me dé 4? 3 de 36, 1 sobre 12. Entonces, finalmente, lo que nosotros queremos es asignarle una probabilidad de ocurrencia a un fenómeno. Eso me hace a mí definir algunos eventos o sucesos importantes. Un suceso seguro es aquel que ocurre siempre. Por ejemplo, les pregunto, tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea menor que 10? Si yo tiro un dado y quiero saber cuál es la probabilidad de que sea menor que 10 el resultado, y Que siempre siempre va a va a ser. ser. Entonces, ¿qué significa? Que el suceso es seguro. ¿Está bien? Suceso imposible, tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 10? Imposible, ¿verdad? Nunca va a ser mayor que 10, entonces suceso imposible. Y los sucesos mutuamente excluyentes son sucesos que, por ejemplo, si ocurre uno, no puede ocurrir lo otro. Por ejemplo, si yo lanzo el dado y quiero que el resultado sea par o quiero que el resultado sea impar. Entonces, que me salga 1, 3 o 5, impar. Que me salga 2, 4, 6, par. Son sucesos mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si yo tiro el dado, no me puede salir de resultado número par y número impar. Entonces son sucesos excluyentes. No me pueden salir al mismo tiempo. ¿Está bien? Eso significa que si ocurre lo primero, lo segundo no ocurre por lo tanto. Tipos de sucesos o tipos de eventos. Suceso, eventos sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, eventos mutuamente excluyentes, es decir, eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, que yo quite una carta de corazones y una carta negra o de color negra. Yo sé que la carta de corazones son rojas, entonces no me puede salir roja, corazón y negra, una carta negra al mismo tiempo, porque son excluyentes, ¿sí? El corazón siempre va a ser una carta roja y las cartas negras no son corazón, entonces es imposible que me salga. En cambio, yo puedo pedir que salga un número 5 y una carta roja. Y me puede salir, por ejemplo, el 5 de corazones. Entonces, 5 salió, es un evento, salió que sea corazón y eso puede ocurrir al mismo tiempo. Entonces son eventos no excluyentes. Eventos no excluyentes son eventos que pueden suceder al mismo tiempo. Insisto, eventos no excluyentes al mismo tiempo. Quiero un 4
que salga un 4 y que sea una carta roja. Las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Porque disculpen, justo vino alguien en mi casa, entonces ya sigo, ¿sí? No hay problema. Entonces, eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir al mismo tiempo. Eventos no excluyentes pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, ya a nuestro nivel, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero y sea de sexo femenino? ¿Eso es un evento excluyente o no excluyente? Que sea ingeniero de sexo femenino. No sería excluyente porque se puede dar ambos, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, es un evento no excluyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ir definiendo o tener presente estos conceptos porque son los que después, a la hora de resolver los problemas, nos van a ayudar con las ecuaciones. ¿Está bien? Seguimos. Operaciones con estos eventos. El primer evento es unión. Vamos a definir dos eventos A y B. Y a la unión lo vamos a simbolizar el símbolo de unión A unión B, que consiste en todos los resultados que pertenecen a, y esto es muy importante, o a B, o a ambos. Es decir, cuando el problema, por ejemplo, me dice cuál es la probabilidad de que sea ingeniero o de sexo femenino, se está refiriendo a la unión. Entonces, cuando yo vea, repito, la palabra o en un problema, me dice probabilidad de A o de B, se está refiriendo a esta operación que se llama unión de conjuntos. Y esto, si recordamos por el diagrama de Venn, se simbolizaba de esta forma, ¿sí? Lo que está en rojo representa la unión, es decir, todo. La unión es todo, porque sería que suceda A o que suceda B. ¿Está bien? Por lo tanto, la unión representa a todo el conjunto en general. La otra operación es la intersección, símbolo de intersección, A intersección B, consiste en todos los resultados comunes a, y esto también es importante, y conjunción y a B. Es para poder diferenciar del caso anterior. Cuando el problema me diga cuál es la probabilidad de que sea ingeniero y de sexo femenino, se refiere a la intersección. Es decir, a lo que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B. Solo esta parte que es común, intersección. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuestiones importantes a la hora de resolver, cuestiones prácticas mejor a la hora de resolver problemas. Probabilidad de A o de B, unión. Probabilidad de A y de B, intersección. Diferencia de eventos. La diferencia del evento A menos el evento B. Esta es la simbología en lenguaje de conjuntos. A menos B es la intersección de A con el complemento de B. Vamos a mirar la gráfica de Venn y fíjense que la diferencia A menos B sería esto que está aquí en color rosado. Es todo lo que es A, pero que no pertenece a B. ¿Está bien? Les pregunto entonces, A menos B, al conjunto total A, ¿qué le estoy quitando? Para que poder calcular A menos B. ¿Qué le La quitamos? intersección y todo B. Bien, entonces una forma rápida de calcular la probabilidad de A menos B va a ser la probabilidad de todo A menos la probabilidad de la intersección.
Entonces ahí voy a tener la probabilidad de todo lo que es A, pero que no pertenece a B. ¿Está bien? Entonces, A menos B es esta parte rosada. A veces hacerlo gráficamente ayuda a resolver más rápido los problemas, ¿sí? Eventos excluyentes, fíjense que voy a considerar que este rectángulo representa un evento grande y ese evento grande se puede descomponer en eventos más pequeños. ¿Está bien? Entonces, todo este evento se puede dividir en el evento A1, en el evento A2, en el evento A3, en el evento A4, en el evento A5. Por lo tanto, el evento total va a ser la unión de todos los elementos, ¿sí? Entonces, hay que entender que A1 y A2 no tienen nada en común. Por eso se llaman eventos excluyentes. ¿Está bien? No tienen nada en común. Por ejemplo, estamos en un curso y en ese curso definimos los clubes a los que pertenecen los miembros del curso. Entonces, A1 es que sean olimpistas, A2 que sean de Guaraní, A3 que sean de otro club, y esto que es más grande, que sean cerristas. Entonces, la unión de todos estos representa el total, que es club al cual pertenece el alumno, que dividimos en varios subeventos. Teóricamente, definimos de que el individuo tiene que tener un solo club, ¿verdad? Por lo tanto, A1 y A2 no tienen nada en común. Y eso es lo que simbolizamos aquí. En forma matemática vamos a decir que la intersección entre A1, A2, A3, A4, A5 es vacío. O lo que es lo mismo, los 5 subeventos no tienen nada en común. Cuando eso ocurre, decimos que los eventos son excluyentes. ¿Está bien? También algunos libros dicen son eventos disjuntos. Son mutuamente excluyentes porque puede ser excluyente A1 con A2, A2 con A4, A4 con A3, A4 con A1, etc. Evento complementario es simplemente la diferencia entre el total, que es el 100%, y que ocurra el evento A. Por ejemplo, si yo defino el evento A es esto que está pintado en azul, eso representa el evento A. El rectángulo representa todo el universo, es decir, representa la totalidad del espacio muestral. Entonces, si este es el evento A, la pregunta sería, ¿cuál es el evento no A? ¿Cuál es el evento que no es A? Lo que está en un rosado. Perfecto. Y el símbolo va a ser A complemento. ¿Está bien? A sub C. Algunos libros, en lugar de llamarlo A sub C, le llaman A con una barra encima o A con el apóstrofe aquí, A'. Entonces, A', A con barra, A sub C, complemento de A. Por darles un ejemplo, A es la probabilidad de que el conjunto de que sea ingeniero. La probabilidad de que sea ingeniero es 20%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea ingeniero? Si la probabilidad de que sea ingeniero es 20%, ¿cuál es la probabilidad de que no sea ingeniero? 80. 80%. Perfecto, porque es el elemento complementario. ¿Está bien? Y sabiendo esto básico de un repaso mejor de conjuntos, definimos lo que es la probabilidad. La probabilidad tiene varias formas de definir. La que más vamos a usar es la probabilidad clásica o la probabilidad a priori, la probabilidad definida por Laplace, que dice que la probabilidad es simplemente los casos favorables divididos los casos posibles. Entonces vamos a calcular una probabilidad acá. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado me dé un número par? Entonces tiré el dado. ¿Cuántos resultados posibles son par? 3. Por lo tanto, los casos favorables van a ser 3.
Y los casos posibles, 6. 3 de 6. Un medio, por lo tanto, es la probabilidad de que el número al tirar el dado sea par. Entonces, ¿cómo se define la probabilidad? Es simplemente este cociente. Casos favorables dividido casos posibles. Algunos libros van a encontrar que es número de éxitos dividido total de eventos. Eventos donde se obtiene el éxito dividido totalidad de los eventos. ¿Está bien? Tal como lo hicimos en el ejemplo de los 36 casos de los dados, ¿sí? Casos posibles dividido el total, que era 36. ¿Sí? Definición para calcular la probabilidad. Para que también tenga a veces un poco más de interpretación, multiplicamos a veces por 100% para expresar en porcentaje. Por ejemplo, aquí era 3 de 6, un medio, y en lugar de decir la probabilidad es un medio, si yo multiplico por 100%, voy a decir la probabilidad es del 50%. Entonces, a veces el porcentaje ayuda a que la interpretación sea mejor. ¿Está bien? Al ser fíjense en este cociente, al ser el número de abajo siempre más grande o hasta igual al número que está arriba, eso hace que la probabilidad siempre esté comprendida entre 0 y 1. En porcentaje, entre 0% y 100%. Nunca la probabilidad me tiene que salir negativa y nunca la probabilidad me tiene que salir mayor que 1. El valor de probabilidad es un valor que está comprendido en este rango. Si por alguna razón me salió negativo o mayor que 1, es porque algo tengo que revisar, ¿está bien? Entonces, rango de valores posibles para la probabilidad, entre 0 y 1. Otra definición, dice la definición frecuentista, dice que la probabilidad se define como el límite cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito de la frecuencia de ocurrencia de éxitos. Para entender un poco esta definición, veamos la siguiente tabla. El ejemplo dice, se arroja una moneda una cantidad de veces n. Arrojamos una moneda y vamos a contar cuántas veces aparece cara. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla, me fijo aquí, dice n, 10. Arrojo la moneda 10 veces. ¿Está bien? De esas 10 veces, ¿cuántas veces me salió cara? 6 veces. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? 6 de 10. 6 dividido 10, 0,60. Probabilidad de ocurrencia. ¿Está bien? Lanzo la moneda 20 veces y voy anotando. 20 veces obtuve 8 veces cara, calculé la probabilidad, me salió 0,40. Y así sucesivamente, voy aumentando el tamaño de n. Recuerden que la definición decía n tiende a infinito. Entonces voy aumentando indefinidamente la cantidad y siempre es lo mismo. Cantidad de veces que tiré la moneda, cantidad de caras que salió, probabilidad, éxito dividido total, 0,49. ¿Qué es lo que yo hago después? Hago una gráfica de todo esto cuando tengo una cantidad determinada, una cantidad importante de repeticiones, y cuando hago esto, hago la gráfica. Fíjense, voy haciendo la gráfica de cuando tenía 10, cuando tenía 50, cuando tenía 100, 150, 200, 250 repeticiones, y voy escribiendo aquí la frecuencia relativa o la probabilidad y vamos graficando eso. A medida que voy aumentando el tamaño, esto se va haciendo más constante, si ustedes se fijan. Se va haciendo más constante. Por lo tanto, cuando llega a infinito, lo más probable es que ya esté totalmente constante y ese valor constante es el límite al cual tiende y ese valor es la probabilidad de ocurrencia. ¿Está bien? Entonces, la definición frecuentista dice eso. Dice que si nosotros repetimos varias veces el experimento y n tiende a infinito, el valor de probabilidad va a tender al valor real
al límite, y el límite al cual tiende es el valor de la probabilidad. Si ustedes se fijan, cuando era pequeño, bueno, salió 0,60, salió un error un poco más grande, pero a medida que vamos aumentando, los números se parecen más. 51, 53, 51, 50, 49. Eso quiere decir que cuando n aumenta indefinidamente, va a tender a un valor específico, y ese valor específico al cual tiende es la probabilidad de ocurrencia, que es evidente porque si yo tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Si yo tiro una moneda. 2. Probabilidad. Uno, profe. Uno. 1 de 50%. 50%. 1 de 2. ¿Está bien? Porque yo tiré la moneda. Resultados posibles, 2. Resultado exitoso, 1. 1 de 2. Un medio. Y un medio es 0,5. Por eso es que sale 0,5 cuando esto tiende al límite. ¿Estamos de acuerdo? Pero, obviamente nosotros cuando resolvemos los problemas no vamos a estar repitiendo 1.000.000 de veces el experimento. Vamos a hacerlo una sola vez, pero al final lo que dice esta definición es simplemente que se cumple la idea de que la probabilidad es éxito sobre total. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es simplemente la línea punteada para entender qué es el límite al cual tiende este experimento, ¿sí? La siguiente definición, probabilidad subjetiva o bayesiana, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el teorema de Bayes. Definimos ahora la probabilidad axiomática. La probabilidad axiomática lo único que hace es a todo lo que ya se definió anteriormente, que es la definición de Laplace, que decía que la probabilidad era éxito sobre total. Kolmogorov lo que hizo fue ajustar algunos axiomas para darle, digamos, algún soporte matemático a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 3 axiomas? El primer axioma es lo que ya habíamos dicho. La probabilidad de un evento está siempre comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, la cota inferior va a ser 0 y la cota superior va a ser 1. ¿Cuándo la probabilidad era 0? Cuando el suceso o el evento era imposible. ¿Y cuándo era 1? Cuando el evento es seguro. ¿Ok? El axioma 2 dice que la probabilidad del evento, del espacio muestral espacio muestral, la probabilidad de ocurrencia de todo el espacio muestral tiene que darnos 1. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, el evento o el espacio muestral en el lanzamiento del dado era que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número entre 1 y 6 inclusive? Y siempre va a salir un número entre 1 y 6. Entonces siempre la probabilidad ahí en ese caso va a ser 100%. Y el axioma 3 dice que la probabilidad de la unión entre A y B es directamente la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre que A y B no tengan nada en común. Si el evento A no tiene nada en común con el evento B, es decir, son disjuntos, eso significa que la probabilidad de la unión entre A y B es directamente la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso lo volvemos a definir de una forma un poco más aplicable para los problemas. Y las consecuencias de estos axiomas es lo que ya habíamos dicho. La probabilidad del complemento de A es directamente 1 menos la probabilidad de A. Si A era que sea ingeniero 40%, que no sea ingeniero es 1 menos 40%, o 1 menos 0,4. La probabilidad del conjunto vacío es 0. La probabilidad de un suceso imposible sería la traducción, es 0. Si A está incluido en B, si A está incluido en B, es decir, B es el evento más grande,
significa que la probabilidad de que ocurra A siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de B. La probabilidad de B siempre va a ser superior a la de A porque B es el que le contiene a A. Y si A y B son sucesos compatibles, es decir, si A y B pueden suceder al mismo tiempo, significa que hay intersección. La probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La unión, que ocurra A o que ocurra B, va a ser la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo. Fórmulas importantes que nos van a servir para resolver los problemas. Veamos este ejemplo. Dice, se lanzan dos monedas. ¿Cuál es el espacio muestral? Ya habíamos definido dos monedas, espacio muestral, omega. Me puede salir cruz, cruz. Bien. Primera moneda cruz, segunda moneda cruz. Me puede salir cara con cara, me puede salir cruz con cara o me puede salir cara con cruz. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? ¿Cuántos resultados posibles? 4 resultados posibles. ¿Está bien? Voy a definir el evento A como el evento de que al lanzar un par de monedas caigan dos sellos exactamente. Sellos cruces. Dos cruces exactamente. Entonces, de todo el espacio muestral, ¿cuál es el evento A? El evento que al lanzar salga SS. Y hay una sola posibilidad. Por eso digo que el evento A es directamente una sola posibilidad, que salga cruz, cruz. El evento B dice, al lanzar un par de monedas caiga una cruz exactamente. Entonces puede ocurrir dos cosas. Me puede salir la primera moneda cruz, la segunda cara o viceversa. La primera cara, la segunda cruz. Por lo tanto, para el evento B yo tengo dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces aquí la pregunta es, ¿A y B pueden ocurrir al mismo tiempo? No. A era que salga cruz, cruz. Y B era que salga una sola cruz. Por lo tanto, A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo, diremos que la intersección es vacío. Es decir, son eventos disjuntos, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o ocurra B? Es directamente la suma de las dos probabilidades. Y de A ya dijimos que era una posibilidad de 4 y de B, dos posibilidades de 4. Al sumar vemos que es 3 posibilidades de 4, o si lo quieren expresar en porcentaje, 75%. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Paro aquí si hay alguna pregunta que me quieran hacer antes de seguir. Miro el chat Yo por también. ¿Ya todo ejemplo, bien? Por mi parte está claro hasta ahora. Genial. Sigo entonces. Lo siguiente es definir lo que es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es de que, por ejemplo, otra vez definimos dos sucesos A y B. Y lo que vamos a preguntarnos, por ejemplo, es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que B ocurrió? Es decir, ¿cómo influye la ocurrencia de B en la ocurrencia de A? Entonces, definimos la probabilidad condicional que simbolizamos de la siguiente forma, ¿sí? A barra B significa probabilidad de A dado que ocurrió B. Y está definido como la probabilidad de que sucedan al mismo tiempo A y B, que sería la intersección A intersección B,
dividido la probabilidad de B. Entonces, probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B ya ocurrió? Es igual a la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo dividido la probabilidad de B. Probabilidad condicional. ¿Está bien? Permiso, Sí. quería preguntarte algo. Me fijé yo que en el contenido del PDF, en Sí. algunas partes usaba la barra invertida como aparece acá en la pantalla y otras era la barra normal. ¿Eso representan cosas distintas o son lo mismo? Es lo mismo, ¿sí? Es la condicional, ¿sí? Ok, gracias. Pero ambas simbologías, no es que está equivocada una u otra, ¿sí? Ambas simbologías se usan. ¿Está bien? Ok, Si ustedes se fijan en algunos materiales, libros, usan así, hay otros que usan la barra normal, digamos. Lo mismo que la intersección. Se fijaron que hace rato para la intersección usábamos A, el símbolo N de intersección, A intersección B. Y también podemos usarlo de esta forma. Probabilidad de AB. Así como aparece acá. ¿Qué significa esto? Significa A intersección B. ¿Está bien? Para ir conociendo también la simbología. Entonces, cuando yo quiero la probabilidad condicional de A dado que ocurrió B, ¿qué es lo que se divide? Fíjense aquí en la gráfica, tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. ¿Está bien? Lo que está en rojo es la intersección. Por lo tanto, lo que tenemos que dividir es lo que está en rojo, intersección, va arriba, y lo que está abajo es lo que está aquí en línea punteada. Todo lo que es el conjunto B. Sería entonces probabilidad de la intersección dividido probabilidad de todo el conjunto B. Eso se define como probabilidad de A dado B o probabilidad de A condicionado a la ocurrencia de B. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería la fórmula de la probabilidad de B dado A? ¿En qué va a variar la fórmula? en que se va a dividir por A en este caso. Muy bien. Es lo único que va a variar porque la intersección es la misma. Entonces, probabilidad de B dado A va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de A. Excelente. Bueno, definimos un concepto importante antes de ver los ejemplos también, que es el de eventos independientes. Vamos a decir que los eventos son independientes cuando la ocurrencia de otro evento no influye en la ocurrencia del evento que yo estoy analizando. ¿Qué quiero decir? ¿Esto cómo se leía? ¿Cuál es la probabilidad de A dado que ocurrió B? En el caso de que B no influya en A, el resultado de esto va a ser directamente la probabilidad de A. Entonces yo digo, si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, significa que B no influye en A. Y si B no influye en A, los eventos son independientes. Lo mismo para la probabilidad de B dado A. Si la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, significa que A no influye en B. Entonces significa que los dos eventos son independientes. Que ocurra A y que ocurra B no influyen en nada el uno en el otro. Y eso hace que la intersección, la probabilidad de A intersección B, sea igual al producto de probabilidad de A por probabilidad de B. Probabilidad de A por probabilidad de B. Si esto se cumple, voy a decir que los eventos son independientes. Entonces, el problema me pregunta, sean los eventos A y B, demuestra que esos eventos son independientes. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Y por ejemplo, la intersección tiene que ser exactamente igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si esto no se cumple, vamos a decir que son dependientes, es decir, que uno sí influye en el otro.
Ejemplo, dice, de 100 recién nacidos en un hospital materno de Coronel Oviedo, 55 fueron mujeres, 45 hombres. Si yo quiero calcular la probabilidad de que sea mujer, entonces, ¿cuál fue el éxito? 55 de un total de 100. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mujer es 55 de 100, 0,55. La probabilidad de que sea hombre es 45 de 100, 0,45. Esta es la información que tengo ahora, que es el cálculo por la fórmula convencional, fórmula normal, éxito sobre total. Ahora me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes 3 nacimientos sean mujeres? ¿Cuál es la probabilidad? Sabiendo este dato, ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes 3 nacimientos, los 3 sean mujeres? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces aquí la pregunta tiene que ser, ¿son eventos independientes o no? ¿Son eventos mutuamente excluyentes o no? ¿Qué significa? Si la primera de estos 3 que nos pregunta aquí el problema, los siguientes 3, si el primer nacimiento fue mujer, ¿influye en que el siguiente nacimiento sea mujer? ¿O no tienen nada que ver? No, no tiene. Si no No tienen tiene nada nada que que ver. ver, significa que son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para calcular la probabilidad es el producto entre las probabilidades individuales. Como eran 3 mujeres, la probabilidad de que sea mujer era 0,55. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea mujer? 0,55. Que la segunda sea mujer, 0,55. Que la tercera sea mujer, 0,55. Y el producto me da finalmente la probabilidad que me pide el problema. Entonces, ¿cuándo yo multiplico directamente? Cuando los eventos sean independientes, mutuamente excluyentes, que uno no influya en el otro. ¿Se entiende? La fórmula anterior nos decía, si los eventos son independientes, ¿cómo se calcula la probabilidad? Multiplicando. ¿Está bien? Multiplicando las probabilidades. Regla de la multiplicación le llamo a algunos libros. Entonces, ¿cómo yo calculo eso aquí? Yo analizo el problema y digo, me doy cuenta mejor que un nacimiento no influye en el otro. Entonces, un nacimiento es totalmente independiente del otro. Por lo tanto, al ser independientes, para calcular la probabilidad, simplemente multiplicamos las probabilidades individuales. ¿Se entiende? Finalmente, la probabilidad que pide el problema es 16, casi 17% aproximadamente. Para ir avanzando un poco, para poder complicar un poquito más nuestros problemas, vamos a ver que un sistema, podemos tener, por ejemplo, 4 sucesos que son totalmente independientes, A1, A2, A3 y A4. Este suceso A1, A2, A3 y A4 son totalmente independientes y puedo definir un nuevo suceso B. Y fíjense, pregunta primero, mirando esta gráfica, A1 y A2, ¿tienen algo en común? No. A3 y A4 no tienen nada en común. Pero ¿qué pasa con el evento B? Esta gráfica que está acá, ¿qué pasa con el evento B? Tiene una parte que es en común con A1. Tiene otra parte en común con A2. Tiene otra parte en común con A3. Tiene otra parte en común con A4. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad del evento B, fíjense que el evento B o el conjunto B, ¿cómo se va a conformar? Y el conjunto B es la suma, la unión entre lo que B tiene en común con A1, más lo que B tiene en común con A2, más lo que B tiene en común con A3, más lo que B tiene en común con A4. La suma de todas estas partes comunes, ¿qué me da? Si yo sumo todas estas partes comunes, me da el conjunto B. Entonces quiere decir que el conjunto B se puede descomponer
de acuerdo a lo que tenga en común con los componentes del sistema. Eso me permite a mí definir lo siguiente. La probabilidad total o el teorema de la probabilidad total dice que un evento cualquiera se puede descomponer en las partes que tenga en común con otros eventos existentes en el sistema. En este caso, el evento B se puede descomponer en subeventos que tienen, que tienen en común con los eventos A1, A2, A3 y A4 que ya pertenecían al sistema. Y si yo quiero calcular la probabilidad de B, si quiero calcular la probabilidad de B, va a ser simplemente calcular la probabilidad de toda esta parte común. La probabilidad de esta parte común más la probabilidad de esta parte común, de esta parte común y de esta parte común. ¿Está bien? Aquí me faltó una P de probabilidad. Antes de que me olvide, yo le voy a agregar, ¿sí? Ahora sí. Entonces, la probabilidad de B es la probabilidad de cada uno de los elementos en los cuales nosotros hemos descompuesto esto. Eso se llama probabilidad total. Traducido, la probabilidad de cada parte en la que descompusimos el evento B, la sumatoria de esas probabilidades nos va a dar la probabilidad del total. Por eso justamente el teorema se llama teorema de la probabilidad total. Y una cuestión importante aquí, ¿sí? Me disculpan 2 minutos, ¿sí? Voy a hacer algo para que sea más sencillo para ustedes. Bueno, ahora sí. La probabilidad de B, por lo tanto, la probabilidad de todas las intersecciones, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan en esta fórmula, la probabilidad de A dado B, les voy a pedir que despejen la probabilidad de la intersección. ¿A qué va a ser igual la probabilidad de la intersección si despejamos de esta fórmula? Y va a ser igual a la probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad de B. Porque esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y eso es lo que hacemos para poder calcular o para poder utilizar este teorema de la probabilidad total. La probabilidad de la intersección reemplazamos por su fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la intersección? Va a ser la probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad de A. Esta fórmula, ¿de dónde sale? Sale de aquí, ¿está bien? La probabilidad de la intersección es lo que yo quiero calcular. Esta probabilidad que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces la probabilidad de la intersección se descompone en probabilidad condicional por probabilidad de A1, más la misma cosa. Como esto era intersección, probabilidad condicional por la probabilidad individual. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Esto que está aquí más abajo, finalmente es el enunciado del teorema de la probabilidad total. La probabilidad de un evento B es igual a la sumatoria de la probabilidad condicional por la probabilidad individual de cada uno de los sucesos. Y eso lo vamos a ver ahora con el siguiente ejemplo para entender un poco lo que es la probabilidad condicional y lo que es la probabilidad total. Dice, en un aula, el 70% de los alumnos son mujeres. De esos, 10% son fumadoras. De los varones, son fumadores el 20%. Entonces, los datos del problema dicen
que hay 70% de mujeres, 30% de varones. Esas mujeres, el 10% fuma, de estos varones, el 20% fuma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué porcentaje de fumadores hay en total? Entonces, ¿cuáles podrían ser los elementos de mi espacio muestral? Como yo quiero fumadores, los fumadores pueden ser fumadores mujeres, fumadores hombres. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. Yo quiero calcular la probabilidad total de fumadores. Por lo tanto, la probabilidad total de fumadores se va a dividir en fumadores mujeres más fumadores hombres. Y definimos eso de la siguiente forma. Entonces sería, la probabilidad de fumadores es igual a la intersección de fumadores con mujeres, o dicho de otra manera, a las mujeres que fuman más los hombres que fuman. Entonces, hemos dividido el evento fumadores en dos eventos. El subevento fumadores mujeres y el subevento fumadores hombres. Por la definición de probabilidad total, esta intersección lo podemos convertir a probabilidad condicional por probabilidad individual, más probabilidad condicional por probabilidad individual. Según los datos del problema, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador y mujer al mismo tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea fumador, mujer? Y yo miro el problema y la probabilidad de que sea fumador, mujer es el 10%. Es decir, fumador, mujer, 10%, 0,1. Por la probabilidad de que sea mujer. Y la probabilidad de que sea mujer es 70%, 0,7. Más la misma historia para hombres. Condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fumador dado que es hombre? Fumador, hombre, 20%. Y la probabilidad de hombre, 30%. Esa sumatoria me da finalmente la probabilidad que me pide el problema. La probabilidad de que alguien sea fumador es 13%. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Una forma un poco más gráfica también de hacer esto es hacerlo por el diagrama del árbol. Entonces, el estudiante puede ser mujer o hombre. La probabilidad de que sea mujer era 70%, 0,7. La probabilidad de que sea hombre es 30%. Ahora, esta mujer puede ser fumadora o no fumadora. Que sea fumadora, la probabilidad era 10%, 0,1. ¿Está bien? Y la probabilidad de que no fume, por lo tanto, va a ser 90%. El dato del problema era esta rama, que fuma 10%. Por el complemento, yo ya puedo saber cuántos no fuman. No fuman, 90%. ¿Está bien? Lo mismo puede ocurrir con los hombres. El hombre puede que fume, como puede que no fume. ¿Está bien? Voy a verificar este número, no me acuerdo si era 02. Sí, 20%. Pensé en otro problema, perdón. Profe, Sí, este resultado es en el caso en que se dividan, ¿verdad? Porque si es que se unen sería 30% los fumadores. Por 30. ejemplo, 70% mujeres más 30% varones se unen sería sobre el 100% y serían 30% los fumadores. Pero en este caso nosotros estamos dividiendo aparte mujeres y aparte varones. Ojo que este porcentaje de 0,1 no es un por ciento del total. ¿Está bien? Ah, Si era un por ciento del total, sí va a ser una suma directa. Este es 10% de quién? de mujeres De que mujeres, fuman. no del total. ¿Está bien? Mm. El 10% de las mujeres. El Sí, 20% de los hombres, no del total. Si era del total, sí, iba a decir 10% del total fuma
y es mujer, 20% del total fuma, bueno, entonces iba a ser 30%, pero no es del total, ¿sí? Ya. Hay que entender, el diagrama del árbol a mí me gusta porque fíjense que esta segunda rama que está aquí ya es lo que denominamos probabilidad condicional. Porque ¿qué es este 10% acá? Es la probabilidad de que fume sabiendo que es mujer. Entonces, esta es la probabilidad condicionada a que sea mujer. Entonces, ¿qué es 0,1? Es la probabilidad de que fume dado que es mujer. ¿Qué sería 0,9? Y que no fume dado que es mujer. Perfecto. Entonces, probabilidad condicional. ¿Está bien? Lo mismo pasa aquí en la cantidad en la ramificación para hombres. Como yo lo que quería es la probabilidad de que fume, fíjense aquí, voy a mirar solamente la ramificación que corresponde a lo que yo quiero que fume. Entonces, ¿cuál es la primera rama? La primera rama es esta, que tiene 0,701. Fuma. La segunda rama es 0,302. Y simplemente tengo que efectuar el producto de cada ramificación y luego hago la sumatoria para hallar finalmente la probabilidad que me pide el problema. Como la probabilidad era de que fume, entonces la primera rama era 0,1 por 0,7, la otra rama era 0,2 por 0,3, la sumatoria me da 13%, que es lo que ya habíamos visto en el problema anterior, ¿sí? O la forma de resolver anterior. Entonces, simplemente condicional por probabilidad individual. Condicional por probabilidad individual. Este por este más este por este. ¿Qué quiero decir? Que si yo les preguntaba cuál es la probabilidad de que el estudiante no fume, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante no fume? 0,7 por 0,9 sería, más 0,3 por 0,8. Sería 1 menos la probabilidad de que sí fume. 1 menos, La probabilidad de que sí fume. ¿y lo que dijo tu compañera está mal? No. ¿Qué significa? Eh, Que para verificar pueden hacer lo que ya dijo, tomar la ramificación 0,7 por 0,9 más 0,3 por 0,8, o como la compañera dijo, como ya tengo la probabilidad de que fume, puedo utilizar el axioma de complemento 1 menos este valor, entonces me debería dar 1 menos esto, 0,87, la probabilidad de que no fume. ¿Está bien? Ambos caminos son válidos, digamos. ok. ¿Se entendió? Sí, profe. Una forma rápida de Sí, ver esto. Recuerden que cuando ustedes hagan esto, la sumatoria en cada bifurcación o trifurcación, la sumatoria nos tiene que dar 1. ¿Está bien? Esta primera bifurcación, 0,3 más 0,7 más 0,3, 1. Esta ramificación, 0,1 más 0,9, 1. ¿Está bien? 0,2 más 0,8, 1. Porque son eventos complementarios, ¿sí? Entonces siempre me tienen que sumar 1 en cada bifurcación o trifurcación, porque puede que haya también 3 posibilidades o 4 posibilidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Magnífico. Esto me permite definir finalmente lo que es el teorema de Bayes. También se denomina probabilidad a posteriori, donde también definimos como la probabilidad condicional, solamente que ahora ya vamos a conocer lo que, voy a volver aquí a la ramificación para entender. Yo ya voy a conocer, fíjense, ¿qué era 13% aquí? ¿Es la probabilidad de qué? De los De que los que fuman. fuman. Fíjense, es la última etapa de la rama.
Fuma. Fuma está en esta última sección. Ahora vamos a invertir los datos, ¿sí? Vamos a suponer que yo ya tengo de dato la probabilidad de que fume. Y quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mujer o cuál es la probabilidad de que sea hombre. Es decir, del último resultado, quiero volver al primero. Cuando eso quiero hacer, voy a utilizar el teorema siguiente, que es el teorema de Bayes, que también se llama cálculo de probabilidad a posteriori, porque yo ya tengo el dato posterior. El último dato ya tengo. ¿Y qué quiero calcular? Quiero calcular el primer dato. ¿Está bien? Entonces, quiero calcular la probabilidad de lo que ocurrió antes, sabiendo lo que ocurrió después. Por lo tanto, cuando quiero calcular eso, vamos a ver una forma rápida de hacerlo gracias a este teorema. Y vamos a mirarlo con este ejemplo. Dice, para obtener licencia para conducir es necesario aprobar tanto el examen teórico como el práctico. Se sabe que la probabilidad de un alumno apruebe la parte teórica es 0,68 y que apruebe la parte práctica es 0,72 y la que haya aprobado alguna de las dos partes es 0,82. Si se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen para obtener la licencia? Analicemos, dice, ¿cuáles serían primero los dos eventos? El evento A va a ser que apruebe la parte teórica y el evento B es que apruebe la parte práctica. ¿Está bien? Entonces, definimos dos eventos, parte teórica y parte práctica. La parte teórica, la probabilidad es 0,68. La parte práctica, la probabilidad es 0,72. La probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo es de 0,82. La probabilidad de que ocurran las dos cosas, la unión, la probabilidad de que haya aprobado la parte teórica o la parte práctica es 0,82. Y la probabilidad de que apruebe ambos al mismo tiempo, que es la intersección, lo desconozco, lo voy a llamar X. Entonces, fíjense en mi gráfica. A esta intersección le llamo X. Como todo el conjunto T era 0,68, yo puedo decir que esta parte que no le contiene la intersección va a ser 0,68 menos X. Y toda esta parte que no le contiene a la intersección en la parte práctica va a ser 0,72 menos X. Entonces, si sumamos esta parte, 0,68 menos X, más esta parte, me tiene que dar el total. Y este total es 0,82. Y eso me permite a mí despejar finalmente cuánto va a valer la intersección. Y teniendo la intersección, ya sé cuál es la probabilidad de que apruebe ambos al mismo tiempo. La probabilidad de que apruebe ambos al mismo tiempo es de 0,58. ¿De acuerdo? Sí. Una caja contiene 8 bolas rojas, 4 azules y 6 verdes. Se extraen 3 bolas al azar y se desea saber esas probabilidades. Fíjense, tengo 8 bolas rojas, 4 azules y 6 verdes. Cuando extraigo la primera bola puede salir verde, y verde la probabilidad es 6 de un total de 18. La probabilidad de que salga roja es 8 de un total de 18. Y la siguiente es que salga azul, 4 de 18. ¿Está bien? Ahora,
Si el primero fue verde, ¿cuál es la probabilidad, o mejor dicho, la segunda ola, de qué color puede ser? Si la primera fue verde, la segunda que quito, ¿de qué color puede ser? Y Y puede puede ser volver a ser de cualquiera de los tres. ¿Está bien? Por lo tanto, para cada uno de ellos, tengo otra vez tres posibilidades. Y si vuelvo a quitar una vez más, ya que eran tres, también para cada uno de ellos tengo tres posibilidades otra vez. Si el segundo fue verde, el tercero puede ser verde, rojo o azul nuevamente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va variando? Como yo quito la bola, quitamos y ya no volvemos a introducir dentro del total. Fíjense que si el primero fue verde, la probabilidad era 6 de 18. Para la segunda vez ya no hay 6 porque ya salió 1, o sea, ya hay nada más que 5. Y ya no hay 18, sino que hay ahora 17 bolillas. ¿Está bien? Eso es lo que debo ir atendiendo. Esto se llama cuando el muestreo es sin reemplazamiento. Es decir, cuando yo no vuelvo a introducir lo que ya quité. Se quitó y ya no se vuelve a introducir en el total. Entonces, si el primero ya fue verde, ya no me quedan 6, ya tengo solamente 5. Y lo mismo para el siguiente, ya no me quedan 5, ya me queda solamente 4. Y así hay que ir atendiendo para hacer los cálculos de las probabilidades condicionales. Una vez que yo tenga toda esta ramificación, veo lo que me va preguntando el problema. Me preguntaba que las tres sean rojas. Y esa era la ramificación. La ramificación era para el primero 8 de 18, 7 de 17, 6 de 16. Eso quité del árbol. Mi pregunta es, ¿cómo calculo esta probabilidad? Que las tres sean rojas. Multiplicando por... Perfecto. Regla del producto. Multiplicamos todo esto y ya tengo la probabilidad. La siguiente pregunta decía 2 rojas y una verde. Entonces, 2 rojas y una verde, veo todas las ramas que tengan esta condición. Y encontré estas. ¿Está bien? 2 rojas y una verde. Por lo tanto, para calcular la probabilidad, multiplico la primera rama, multiplico la segunda rama y efectuamos la sumatoria. ¿De acuerdo? Y ahí voy a tener la probabilidad que me pide el problema. Y así sucesivamente, ¿está bien? Me hemos preguntado después que 2 sean azules y la otra de otro color. No nos definía, entonces simplemente busco las 2 que sean azules. 2 azules con verde, 2 azules con rojo, con tal de que haya 2 azules. Y después debería ser la multiplicación en cada rama y luego de esas multiplicaciones la sumatoria nos va a dar la probabilidad finalmente que nos pide el problema. La probabilidad de que todas sean de color distinto. Y buscamos las ramas donde todas son de color distinto y una vez que encontramos eso, ya saben, probabilidad, el producto en cada rama, luego la sumatoria para calcular la probabilidad. La probabilidad de que todas sean del mismo color, y bueno, ahí están las ramas, multiplicamos y vamos a tener finalmente lo que me pide el problema. Bueno, este era un ejemplo que era muy sencillo. Sabiendo que la intersección de A y B vale 0,6. O sea, yo tengo... antes. Sabiendo que la intersección vale 0,6 y que la intersección de A con el complemento de B vale 0,2. Fíjense, en el diagrama de Venn, pregunto, ¿qué sería 0,2 aquí? Dice 0,2 es lo que A tiene en común con todo lo que no sea B. Entonces, primero me fijo en todo lo que no es B, todo lo que está fuera de B. ¿Qué tiene en común todo lo que está fuera de B con A?
Y lo que tiene en común sería esta parte lila y que vale 0,2 según el dato del problema. Luego me da de dato la intersección. Me dice que esta intersección vale 0,6. Entonces les pregunto, teniendo estos dos datos, ¿cómo hallo la probabilidad de A? ¿O cuánto vale la probabilidad de A? Sería directamente la suma, ¿verdad? Sería 0,8. La probabilidad de A es 0,8 finalmente. Y finalmente el ejemplo que estábamos buscando para el teorema de Bayes dice, dos máquinas A y B han producido respectivamente 100 y 200 piezas. Es decir, la máquina A produjo 100, la máquina B produjo 200. Se sabe que la máquina A produce 5% de piezas defectuosas y la máquina B 6% de piezas defectuosas. Se pide la probabilidad de que la pieza sea defectuosa si seleccionamos una pieza y analizamos cuál es la probabilidad de que sea defectuosa. Y la siguiente dice, si sabemos que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que venga de la primera máquina? Entonces, hacemos el siguiente diagrama del árbol, ¿sí? Máquina 1, máquina 2. Máquina 1 decía que produce 100 artículos y la máquina 2 produce 200 artículos. En total, juntos producen 300 artículos. Entonces, la máquina 1 produce 100 artículos de 300. La probabilidad es 1/3 al simplificar. La máquina B produce 200 artículos de 300. La probabilidad para la máquina 2 es 2/3, por lo tanto. Recuerden, si sumo estas dos probabilidades, me da 1. Dice el problema que la máquina 1 produce 5% de defectos. Por lo tanto, ¿cuántos serían no defectuosos? El resto, que es el 95%. La máquina 2 produce 6% de defectuosos, por lo tanto, ¿cuántos serían no defectuosos? 94%. El problema me pregunta cuál es la probabilidad de que sea defectuoso. Probabilidad total, me fijo en las ramas. ¿Cuál es la primera rama que le contiene a defectuosos? Y es esta primera. Y esta primera sería entonces 1/3 por 0,05. ¿Está bien? Y la otra rama es, con la máquina 2, 2/3 por 0,06. Al efectuar el producto en cada ramificación, la sumatoria me da la probabilidad. ¿Qué es esta probabilidad? Es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Ahora, si me fijo en la pregunta 2 del problema dice, si sabemos que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que proceda de la máquina 1? Por lo tanto, si sabemos que es defectuosa, ya sabemos lo final. Si ya sabemos lo final, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la máquina 1? Entonces, para calcular eso, fíjense cómo lo vamos a hacer. Probabilidad de que sea defectuoso, probabilidad de que provenga de la máquina 1 mejor, sabiendo que es defectuoso. Entonces, siempre la probabilidad se define como éxito sobre total. Entonces, ¿cuál es el éxito? El éxito es que sea defectuoso y que venga de la máquina 1. Me fijo entonces en el diagrama del árbol. Defectuoso, máquina 1, y es esta rama. Sería entonces 1/3 por 0,05. Éxito, 1/3 por 0,05. ¿Por qué éxito? Porque es lo que el problema me pide. Defectuoso, máquina 1. Defectuoso, máquina 1. Pero lo tengo que dividir entre el total. ¿El total de qué? El total de piezas defectuosas. Y el total de piezas defectuosas es todo lo que sea defectuoso según la rama, según el árbol mejor. Esta es la primera rama de defectuosos, pero también hay otra aquí.
Entonces, el total de casos de defectuosos es 1/3 por 0,05, ¿está bien? Más 2/3 por 0,06. Entonces, éxito sobre total. Y eso me da la probabilidad que me pide el problema. Y eso se denomina teorema de Bayes. El teorema de Bayes usa esta probabilidad total, porque si ustedes se fijan, esto que acabo de calcular acá es lo que va aquí abajo. Por lo tanto, se llama probabilidad a posteriori, porque yo tengo el dato posterior y quiero calcular el dato inicial. Voy de lo último a lo primero. Sé que es defectuoso, quiero saber si viene de la máquina 1. ¿Cómo se calcula? Éxito sobre total. Rama del éxito dividido todas las ramas posibles. ¿Cuáles son las ramas posibles? Todas las que sean defectuosas. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Entendió. Perfecto. Magnífico. Creo que tengo un ejemplo más. Bueno, conociendo esto, lo mismo. Dice, dentro de la una tengo 2 amarillas, 3 negras, 4 rojas. Extraemos 3 bolas, una a continuación de la otra. La primera es negra, la segunda no se mira y la tercera es amarilla. Hallar la probabilidad de que la segunda sea roja. Y lo mismo, ¿sí? Vamos calculando el diagrama del árbol y teniendo el diagrama del árbol respondo a la pregunta del problema. Dice, hallar la probabilidad de que la segunda y la tercera es amarilla, dice. Entonces sabemos que la tercera es amarilla. Sabiendo que la tercera es amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja? Es la pregunta del problema. Entonces, la primera es negra, la segunda puede salir cualquiera de las tres, y la tercera esperamos que sea amarilla, porque es dato del problema. Dice, la tercera es amarilla. Entonces ya sabemos que la última es amarilla. Entonces, nuevamente, probabilidad del éxito. El éxito es que la segunda sea roja. Por lo tanto, la segunda roja es 4/8 por 2/7, dividido todas las ramificaciones posibles, que son estas 3. Veo que son 3, y eso me da finalmente la probabilidad que me pide el problema.